Bueno, hermanos, entonces recordamos que el Señor contestó a todas las objeciones de Moisés, y una manera de animar el Señor a Moisés fue que le envió a Aarón. ¿Se acuerdan? Eso está en Éxodo 4:27. Mientras Moisés iba en camino hacia Egipto con su esposa y sus hijos, Aarón venía a encontrarse con Moisés, y los dos hablaron, conversaron acerca de lo que Moisés había visto y de su llamado. Entonces, cuando ya pudieron conversar ambos, los dos hermanos fueron y reunieron a los ancianos de Israel para hablarles acerca del Evangelio, que Dios mismo venía a liberarlos. Bueno, el pueblo se anima, cree y se postra y adora. ¿Se acuerdan? Eso lo mirábamos en el capítulo 4:31. El pueblo creyó y adoró después de haber visto las señales que Moisés les mostró. Podemos imaginarnos, y de hecho ahí puede estar escrito en el 4:29-31, Aarón les muestra la vara, Moisés con su mano en el seno, en fin. Así animado Moisés, de haber hablado con Aarón, de haber reunido a los ancianos, se siente animado lo suficiente como para ir a la corte del faraón. Sin embargo, sabemos que al comienzo quien hablaba por Moisés era Aarón, porque Moisés todo esto servía para él ser procesado, ser desarrollado como líder, como pastor, ser formado en su carácter. Entonces aquí vemos a un Moisés que pone objeciones, que tiene cierto conflicto con la cobardía, que es bastante inseguro, pero poco a poco vamos a verlo tomando la autoridad que Dios le entregó. Aarón habla por Moisés. Sin embargo, vimos en 2 Timoteo 3:8 que Janes y Jambres, los hechiceros de Faraón, se oponen y utilizan casi las mismas señales, con la diferencia de que la vara de Moisés se traga a las varas de los hechiceros, que aunque estos hechiceros convierten una taza de agua en sangre, Moisés convierte en sangre a todo el río Nilo. En fin, Dios derrota y humilla a todas las artimañas de los hechiceros y también a todos los supuestos dioses que tenía Egipto. Sin embargo, pues Faraón se niega a dejar salir al pueblo conforme Dios le había advertido a Moisés. Dice: nuestra gente lo que quiere es comportarse como vagos. Entonces, de ahora en adelante, capataces ya no les entreguen más la paja y que ellos se rebusquen para formar el fuego, y de todas maneras se les seguirá exigiendo el mismo producto de trabajo. El pueblo se desanima, ¿sí? Y llega un momento, allá en el 5:22, Moisés vuelve a preguntar: Señor, desde que me trajiste aquí, el pueblo está sufriendo más desgracias, ¿para qué me enviaste? Entonces Dios vuelve a contestarle, hermanos. En el 6:1 vuelve a hablarle. En el 6:13 vemos que en el llamamiento Dios incluye a Aarón. Y en el 7:20 vemos que Moisés y Aarón obedecen a todas las órdenes que Dios les da. Aquí poco a poco vemos cómo Moisés es formado en osadía y en liderazgo. Bueno, recordábamos allá en el capítulo 2 que Moisés recibió oposición de los hebreos y luego recibió el rechazo de los egipcios. Sin embargo, vemos en el 11:3 que llega un punto en el que Dios hace que Moisés se gane el respeto de toda la nación, incluyendo a Egipto. Ese Moisés despreciado tanto por Egipto como por Israel es visto con bastante respeto, y vemos en 14:31 que dice que la gente de Israel le creyó tanto a Jehová el Señor como a Moisés. Pues sabemos, hermanos, que es una artimaña del diablo a dar descrédito a los que llevan la palabra, para que así lo que se predica no sea visto con certeza. Sin embargo, vemos que Dios levanta a Moisés de tal manera que en la honra de Moisés es honrado también el Señor. Vemos en el 13:19 que
Moisés cumplió el deseo de José de llevarse los huesos, sacarlos de Egipto y llevárselos hacia la tierra prometida. Y que Moisés sería reconocido como profeta, Deuteronomio 18:15 y Éxodo 7:1, cuando por ejemplo le dijo a Dios a Moisés: tú serás Dios para Faraón y Aarón será tu profeta. Y en Deuteronomio 18:15 decía: el Señor les levantará un profeta como yo, a él escucharán. ¿Se acuerdan? También Moisés es el libertador, porque en las escrituras, en Éxodo 32:7, en Hebreos 3:16 y en otras citas, especialmente Salmos, se deja ver que Moisés fue el instrumento para Dios sacar a Israel de Egipto. ¿Sí? También vemos en Éxodo 18:13 que Moisés tenía funciones judiciales. El pueblo acudía a él para resolver los conflictos. Y en Éxodo 33:7 vemos que también tenía funciones de consejería. Eso fue todo lo que vimos, hermanos, en resumen la semana pasada. Vamos a mirar lo siguiente hoy. Éxodo 15, versículo 1, y ahí vamos en nuestro panorama. Entonces Moisés y los hijos de Israel entonaron este cántico a Yahweh. No solamente, hermanos, cumpliría esas 4 funciones que mencioné ahorita. También vemos a Moisés que compone cantos. Vamos a ver en Deuteronomio 31:30 que Moisés compone otra canción. Y en Apocalipsis 15:3 se dice que el pueblo cantaba el cántico de Moisés. O sea, Moisés también compondría cantos que contienen esas maravillas y esa victoria de Dios. Y hermanos, no solamente esos 2 cantos, el de Éxodo 15 y Deuteronomio 31, el Salmo 90 lo escribió Moisés. Entonces vemos que también es cantor. Una de las características del Pentateuco, cuando uno lee desde Éxodo hasta Deuteronomio, especialmente el libro de Levítico, se encuentra uno con una frase que está bastantes veces. Miremos por ejemplo Éxodo 14:1. Dice: habló Jehová a Moisés. ¿Cuántas veces está esa frase, hermanos? Muchísimas. Podríamos decir que es el hombre que más oráculos recibió de Dios en toda la Biblia, que hayan quedado registrados. Dice, de aquí en adelante, desde Éxodo capítulo 13, en el llamamiento hasta el día de su muerte, Dios siempre le habla. Y algo también muy maravilloso que se los destaqué, es que a Moisés lo caracteriza algo: cuando él ora, Dios le responde inmediatamente. Veamos un ejemplo. Éxodo 19:19. Cuando estaba frente al monte de Sinaí, el sonido de la bocina se hacía cada vez más fuerte. Moisés hablaba y Dios les respondía con voz de trueno. Y así era todo el tiempo, hermanos. No con voz de trueno siempre, pero sí cada vez que Moisés preguntaba, oraba o hablaba algo, el Señor le respondía. Ese caso es único, hermanos. Solamente hay alguien a quien también le pasaba lo mismo, hermanos: el Señor Jesús. En alguna ocasión, en el Evangelio de Juan, Cristo dijo: glorifica tu nombre, Señor, en la calle. Dijo eso, una oración en voz alta, y Dios le respondió delante de todos: te glorificaré y lo glorificaré otra vez. Y la gente quedó asustada. ¿Sí? Pero es bastante llamativo ver que a un hombre mortal común como Moisés, Dios le tuviera ese amor como para responderle de la manera como siempre lo hacía. Bueno, recordemos un detalle, hermanos, que caracteriza el libro de Génesis. En la primera predicación acerca de quién es Moisés, mirábamos que Génesis es la base para Éxodo. Y acudimos a Génesis para mirar muchas cosas. Hay otro detalle, hermanos, que caracteriza a Génesis, ¿se acuerdan? ¿Cuál es? Los patriarcas, donde sea que iban, ¿qué hacían? Construían un altar.
¿Se acuerdan? Abraham construyó altares, Isaac construyó altares, Jacob construyó altares. Pues vemos que esa costumbre patriarcal todavía se lleva a cabo. De todas maneras, esa costumbre de construir altares ya no sería necesaria cuando el tabernáculo fuera construido, porque el altar del tabernáculo cumpliría las veces del altar. Entonces ya no sería necesario. Entonces, antes de haber construido el tabernáculo, Moisés construyó 2 altares. Vemos en Éxodo 17, versículo 15, cuando Dios les dio la victoria sobre Amalek. Ustedes se acuerdan, una historia bastante hermosa, donde Dios está otra vez respaldando a Moisés porque el pueblo estaba murmurando contra él. Entonces Amalek ataca el campamento y cuando Moisés levanta las manos, el pueblo gana la batalla. ¿Se acuerdan? Y cuando Moisés se cansa y los brazos empiezan a decaer, el pueblo pierde. Entonces cuando viene Aarón y Hur y le sostienen los brazos, el pueblo de Israel le gana a Amalek y por la victoria, dice, Moisés edificó un altar al que llamó Yahvé Nissi. Eso lo miraremos en su momento. También 24:4, ya había recibido las leyes y había bajado del Sinaí. En 24:4 dice que Moisés escribió las palabras de Jehová el Señor y se levantó de mañana para edificar un altar y 12 columnas al pie del monte Sinaí. Esos serían los 2 altares, hermanos, que construyó Moisés. Pero a Moisés se le atribuye esto. Miren, 40:30. Dice, Moisés puso la fuente entre el tabernáculo de reunión y el altar. Es como si, aunque Moisés no fue el que trabajó el oro, el bronce, los materiales para construir el tabernáculo, se le atribuye a él cuando el altar fue erigido, fue levantado. Entonces se dice, Moisés levantó el tabernáculo de reunión. Miren el 33. Erigió el atrio alrededor del tabernáculo y del altar, puso la cortina a la entrada del atrio, así acabó Moisés la obra. Se le atribuye a él, porque él fue el que la dirigió toda. Entonces, aunque construyó el altar Jehová Nissi, el altar de Éxodo 24 con las 12 columnas, también vemos que él levanta el altar del tabernáculo. Para nosotros Moisés es uno de los personajes más admirados que puede haber. Y hay una razón, ya se las decía. La razón es que él es el único que ha estado tan cerca de Dios, tan cerca de la presencia de Dios y seguir vivo. Miremos por ejemplo, Éxodo 19:3. Dice, Moisés subió a encontrarse con Dios. Ese detalle nunca ha tenido un igual, ni nunca más volverá a pasar. Que alguien diga, Dios me dijo que nos encontráramos en ese monte. Y sube y resulta que allá está Dios en persona y la persona va y conversa con Dios. Miremos 19:20, dice, descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte y Moisés subió. Él estaba abajo y desde el monte Dios le dice, ven para acá, sube Moisés. 20:21, cuando Moisés está subiendo al monte, la gente está viendo esa escena. ¿Qué ha pasado en el 19? La gente tiene miedo, está aterrada porque hay un monte alto, lleno de una nube espesa negra, parece un volcán eso, hermanos, y hay rayos, centellas y suena como una trompeta que cada vez suena más duro. La gente está aterrada, hermanos, y ven que Moisés va caminando por el monte y se mete en la nube. Impresionante. Miren el versículo 21, mientras el pueblo se mantenía alejado, Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Por eso es que la gente cuando van a construir el becerro dice, pues nosotros vimos que se fue Moisés hace 40 días, quién sabe qué le habrá pasado. Hasta dudaron de que Moisés hubiera sobrevivido a eso, porque también había fuego que salía, hermanos, del monte.
Éxodo 24:2 dice: solo Moisés se acercará a Yahvé, que los israelitas no se acerquen, ni Aarón, ni Nadab, ni Abiú, ni los 70 ancianos se acerquen, ni tampoco el pueblo con él, solo Moisés. Es un trato muy especial. Miremos el 12, versículo 12, dice: sube a mí al monte y espera allá. Versículo 15, entonces Moisés subió al monte. Versículo 18, Moisés entró en medio de la nube y subió al monte. Y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Miremos Éxodo 34:8. Resulta que Moisés, hermanos, tiene algo también muy especial. Él ya sabe que cada vez que ora Dios le contesta. Entonces hace una petición que nunca nadie había hecho y nadie más volvería a hacer. Moisés le dice al Señor: yo te ruego que me muestres tu gloria. Hermanos, maravilloso. Y el Señor le dice: bueno, pero no puedes sobrevivir si me ves. Entonces te voy a tomar, te voy a poner detrás de una peña y verás mis espaldas. Así fue, hermanos. Cuando viene el Señor, versículo 8, Moisés no se atrevió a quedar mirando. Dice: se apresuró. En el hebreo significa que él se encorvó, o sea, apenas vio, hermanos, se tiró al suelo y quedó con la cabeza entre las rodillas. Bajó la cabeza hasta el suelo y adoró. Ahí estaba, hermanos. Tal vez la escena más similar en toda la Biblia es en la transfiguración, ¿no? Cuando Pedro, Jacobo y Juan ven que Cristo toma su forma de deidad, de Dios. Miremos versículo 29. Por esa razón, hermanos, dice: Moisés descendió del monte Sinaí con las dos tablas del testimonio en sus manos. Al descender del monte, la piel de su rostro resplandecía por haber estado hablando con Dios, pero Moisés no lo sabía. Hermanos, cuando tenemos comunión con Dios, se nota. La gente lo ve. Hasta el más desgraciado impío ve eso, hermanos. Es un resplandor que no se puede ocultar. Este pueblo que es murmurador y rebelde pudo ver una luz que es espiritual. Eso significa, hermanos, que efectivamente la comunión con Dios es evidente. Nadie puede engañarnos. Y usted, hermanos, tampoco puede ser engañado por alguien que le asegure que tiene comunión con Dios y no lo perciba. Hasta el aroma, hermanos, es particular. Y Moisés no lo sabía, no era su interés estar, hermanos, mostrando su luz. No, hermanos. Es más, como sabemos, él usaba un velo para que la gente entonces no lo idolatrara, para que la gente no tuviera miedo a acercarse a él. Usted lo puede ver en el versículo 30, dice: la gente tenía miedo de acercarse a él. La luz del rostro de una persona que tiene comunión con Dios causa miedo también. Entonces es bastante curioso, hermanos, que una misma luz que debería producir paz, a algunas personas les produce paz y a otras personas les produce miedo. Eso es bastante interesante, hermanos. En el libro de Primera de Juan es un pasaje que ya hemos visto, dice: en el amor no hay miedo, y el que tiene miedo es porque no ha sido perfeccionado en el amor, porque el miedo es temor al castigo, dice Primera de Juan. Entonces, hermanos, esa luz da miedo cuando la persona sabe que está en pecado. Entonces no les da terror acercarse a Moisés, porque ellos saben qué fue lo que hicieron. ¿Qué fue lo que hicieron? Habían construido el becerro, habían celebrado una fiesta pagana, ¿cierto? Tenían en sus bolsillos, por así decirlo, las estrellas de sus ídolos. Sus corazones todavía eran inconformes con los milagros de Dios, siempre estaban murmurando y compitiendo contra Moisés. Entonces, cuando ven esa luz en él,
sienten miedo. Versículo 31, pero Moisés los llamó, a Aarón y todos los príncipes de la congregación se acercaron a él y les habló. Se dieron cuenta que la luz no los iba a matar, hermanos. Se pudieron acercar, no pasa nada. Pero ustedes piensan, hermanos, que para Moisés fue fácil subir ese monte. Imaginémonos el monte, volvamos allá a los capítulos anteriores. La gloria de Yahvé reposó sobre el monte Sinaí. La nube lo cubrió por 6 días. El séptimo día llamó a Moisés del medio de la nube. La apariencia de la gloria de Yahvé era, a los ojos de los israelitas, como un fuego abrasador en la cumbre del monte. Imaginémonos el fuego que cubre un fósforo. Un fuego que envuelve la cabeza del fósforo. Ahora imaginémonos un monte, hermanos, con un fuego que lo cubre y lo abraza. Moisés, ¿qué sintió cuando se acercaba a eso, hermanos? En una parte hay paz, porque Dios lo trajo hasta ahí, no lo iba a matar. Entonces en él hay fe suficiente como para obedecer el llamado que le dijo: Moisés, sube acá. Entonces Moisés dice: Señor me llamó, aunque veo truenos, veo fuego, veo oscuridad, él me dijo que fuera, no me va a pasar nada. No. Y va subiendo, hermanos. Pero humanamente eso sí produce miedo. Veámoslo en la escritura, Hebreos 12:21. Tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Yo acabé de decir que la luz produjo miedo en los israelitas, pero la gloria de Dios produjo miedo en Moisés. ¿No es eso extraño y aparentemente contradictorio? No, hermanos, no. Estas señales físicas, palpables, audibles que estaban ahí en ese monte eran símbolos del peso de la ley. Tenía que presentarse de una manera solemne y tremenda para que el pueblo quedara marcado en su experiencia para siempre. Entonces tenía que presentarse de esa manera, hermanos, y causar miedo. ¿Para qué? Para que la gente, los de Israel, aprendieran a temer a Dios, porque era real. Nunca vieron a Ra, nunca vieron a otro de los dioses egipcios, a Baal tampoco, al dios fenicio, pero sí a Jehová lo vieron ahí, hermanos. Tal vez no ninguna figura, no ninguna figura, dice Deuteronomio, pero estaba ahí en ese fuego, porque ese fuego no fue orquestado por Moisés. Pusieron ahí, hermanos, pólvora con Aarón y, hermanos, ellos estaban abajo y soñaban trompetas. ¿Quién subió para eso? Era Dios el que estaba allá. Entonces sienten miedo, e incluso Moisés, hermanos, ¿sí?, como símbolo de esta dispensación, o sea, de esta era, de esta época, la época del Antiguo Testamento, cuando acercarse a Dios era algo que causaba terror y espanto. Causaba alegría ir al templo, claro que sí, pero terror y espanto porque había un énfasis especial sobre la ley divina y el Mesías no había llegado. En cambio nosotros, miremos 12, versículo 22, nosotros en cambio no nos acercamos al monte Sinaí que echa fuego, hermanos. Nos acercamos al monte Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén celestial, la compañía de muchos millares de ángeles, la congregación de los primogénitos inscritos en los cielos, a Dios, juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, mediador del nuevo pacto, la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Ya no nos acercamos a un monte, hermanos, terrible, pero nos acercamos ahora más aún al Hijo de Dios, mediador del nuevo pacto. Dice en el 25, miren, no desechen al que habla. En el Sinaí habló Dios, pero ahora en estos últimos días nos ha hablado a través del Hijo. Dios habla a través del Hijo. No desechemos al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, el que habló desde el monte Sinaí, mucho menos nosotros podremos escapar si desechamos al que amonesta desde los cielos. Hijo de Dios habla a nosotros a través
de las Escrituras desde el cielo, hermanos. Así que si sentía terror y espanto Moisés, nosotros también debemos sentirlo, hermanos. Sin embargo, es algo que trataré de ser lo más claro al explicarlo. No significa que tengamos miedo de Dios y no oremos, ¿no? Todo lo contrario. Ese terror y espanto me lleva a mí a reverenciar su nombre santo, a obedecer sus mandamientos, a honrar su nombre, no a alejarme de Él. Es más, ¿qué dice acá? ¿Cómo podríamos escapar? O sea, ese miedo no me produce salir corriendo. Ese miedo me produce antes salir corriendo, pero a la cruz de Cristo. Porque cuando me acerco a esa cruz envuelta en fuego, hermanos, metafóricamente hablando, y abrazo ese madero, hermanos, manchado todavía con la sangre del Cordero, me di cuenta que ese fuego no me mata, ese fuego no me hace daño, me purifica y me justifica. Hermanos, no siempre Dios habló desde el monte Sinaí. Sabemos que el campamento se levantó y continuaron con las jornadas, continuaron caminando. Así que ya Dios no hablaría más desde el monte Sinaí. Él empezaría a hablar ¿desde dónde? Desde el tabernáculo. Miremos Éxodo 33, versículo 1. Jehová dijo a Moisés, miremos versículo 9. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo y Jehová hablaba con Moisés. 11. Jehová hablaba con Moisés cara a cara, como habla cualquiera con su compañero. Lo que yo les estaba diciendo, hermanos, miren el 13, la petición de Moisés. Si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca, halle gracia a tus ojos y mira que esta gente es tu pueblo. Ahora miren el versículo 18. Te ruego que me muestres tu gloria. Ahí está lo que les estaba diciendo. 19. Jehová el Señor le responde, yo haré pasar toda mi bondad delante de tu rostro y pronunciaré el nombre. 21. Hay un lugar junto a mí, tú estarás sobre la peña. Cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas pero no se verá mi rostro. Bueno, ahí está, hermanos, lo que les hablaba ahorita. Sí, miremos 34. Cuando Moisés iba ante Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía. Bueno, entonces dice al salir, comunicaba al de tabernáculo, hermanos, a los hijos de Israel lo que le era mandado. Y específicamente Dios le respondía desde el propiciatorio del arca. Acordémonos que el propiciatorio era la tapa del arca del pacto. Dios venía, hermanos, y desde allí le hablaba a Moisés. Éxodo 25:22. En el propiciatorio del arca, me manifestaré a ti y hablaré contigo desde encima del propiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mande para los hijos de Israel. También está en el 36 dice, pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio, donde me encontraré contigo. ¿Sí? Y también lo vemos en Números 7:89. Entonces vemos, hermanos, que este proceso, Dios habla desde el monte, luego habla desde el tabernáculo, ¿sí? La nube que se posa sobre el tabernáculo, y luego Moisés puede entrar y hablar con Dios desde el arca del pacto. También sabemos en Éxodo 31, 32 y 34 que Moisés fue el que recibió las tablas con los 10 mandamientos. Entonces, no solamente recibió los 10 mandamientos, no solamente escribió Éxodo, no solamente redactó la ley civil, sino que también hizo algo, hermanos, muy simbólico,
que es una sombra de lo que había de venir. Éxodo 24:6. Dice: Moisés tomó de la sangre de los holocaustos y becerros, la puso en tazones y esparció la sangre, la otra mitad de la sangre, sobre el altar. Después tomó el libro del pacto y lo leyó a todos. Versículo 8. Entonces Moisés tomó la sangre, la roció sobre el pueblo. Esa es la sangre del pacto que Jehová ha hecho con ustedes sobre todas estas cosas. Hacen un sacrificio en el segundo altar, el que tenía las 12 columnas, y ahí con las gentes reunidas, hermanos, los principales, los ancianos, y Aarón, Nadab, Abiú, toma la sangre del sacrificio y la esparce sobre el pueblo y también en el libro de la ley. Y luego dice: esa es la sangre del pacto que el Señor ha hecho con ustedes. Se parece muchísimo, ¿cierto? Porque es una tipología, es una sombra de la cena del Señor. El Señor Jesús, hermanos, ¿qué diría? Esta es la sangre del nuevo pacto que por ustedes, ¿sí?, es dada. Todo esto, hermanos, es un anticipo de que iba a haber un holocausto, un sacrificio especialísimo que cubriría a todo el pueblo. Entonces aquí vemos el Evangelio otra vez. Hebreos 9:19 dice que fue necesario que el libro fuera cubierto con la sangre del pacto. A pesar de todo esto que hemos visto, Moisés seguía recibiendo la oposición del pueblo que había liberado. Miremos en las Escrituras, Éxodo 15:24. Todas esas cosas que hemos visto deberían bastar, ¿cierto?, para que el pueblo respetara, honrara y se sujetara a Moisés, ¿cierto? Pero no fue así, hermanos. Éxodo 15:24 dice: el pueblo se puso a murmurar contra Moisés diciendo: ¿qué hemos de beber? En ese mismo capítulo que habían hecho, Moisés compuso una canción y todos cantaron con alegría. Pero luego entonces vemos al pueblo murmurando contra Moisés. Éxodo 16:2, ni siquiera han pasado, hermanos, 10 versículos y ya otra vez. 16:2 dice: en el desierto toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón. Otra vez, hermanos. Habían murmurado, Dios les da lo que estaban pidiendo, les da agua, y luego otra vez están murmurando. Ahora miremos 17:3, miren que no han pasado ni siquiera 2 capítulos y otra vez los vemos murmurando. 17:3 dice: el pueblo tuvo sed allí y murmuró contra Moisés. Siempre era contra Moisés, porque toda murmuración que hagan contra Dios o contra la iglesia, en realidad, hermanos, es dirigida contra el líder de la iglesia, en ese caso Moisés, y toda murmuración contra Moisés era contra Jehová en realidad. Versículo 4, Moisés clamó: ¿qué voy a hacer con esta gente? Ya pronto me van a apedrear. Esas son las aguas de Masá y Meriba. Esta escena es tan tremenda, hermanos, que ustedes saben que Masá y Meriba son 2 palabras que aparecen siempre juntas y que se encuentran dispersas en toda la Biblia, como un recuerdo de las rebeliones del pueblo. Bueno, entonces vemos que el pueblo que había sido liberado se oponía a Moisés a través de murmuraciones, pero no solamente eso, también a través de desobediencia. Siendo Moisés líder, él podía dar órdenes, pero el pueblo no las acataba. Miremos 16:20. ¿Es que acaso el pueblo tiene que obedecer, hermanos, a otro hombre? ¿No se obedece a Dios? Claro, hay que obedecer a Dios, pero escrito está: obedeced a vuestros pastores, también está escrito. La desobediencia contra Moisés es desobediencia contra Dios. Miren lo que dice el versículo. Dice: ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron algo para otro día. Entonces crió gusanos y apestó.
Moisés se enojó contra ellos por eso. ¿Cuál es el pecado, hermanos? ¿Que el pueblo haya desobedecido a Moisés o que Moisés haya enojado con ellos? Evidentemente, hermanos, lo que el Señor resalta como pecado es la desobediencia y no el enojo que causa la desobediencia. Entonces vemos murmuración, vemos desobediencia. Ahora vamos a ver también riñas, altercados, casi peleas, hermanos. Ahorita vimos, Moisés dijo, casi que me apedrean. 17, versículo 2 dice, el pueblo disputó con Moisés, se le enfrentaban, hermanos. Disputar es altercar, contender o casi pelear físicamente. Se le enfrentaban. Por eso Moisés dijo, ya están pronto a apedrearme. Precisamente por eso, hermanos, es que es en ese mismo capítulo es cuando Moisés levanta los brazos y el pueblo gana. Y cuando él los baja, pierden. Dios reivindica a Moisés, levanta a Moisés, respalda a Moisés. No solamente eso, hermano, ya vimos murmuración, desobediencia, altercados y también rebeliones en grupo. Números capítulo 16, versículo 1 en adelante. Entonces podríamos esperar, hermanos, o sea, podríamos pensar lo siguiente: bueno, murmuran en el capítulo 15 porque apenas no han conocido nada, solamente vieron las señales y las plagas de Egipto. Pero ya en Números han visto muchísimas cosas. Ya debería ser suficiente para que se callen, hermanos, se sujeten y sigan normalmente caminando hacia la tierra prometida con tranquilidad y obediencia. Pero tampoco, hermanos, todo lo contrario. Una de las peores rebeliones ocurrieron aquí en Números 16:1. Dice, Coré, que era un levita, se alió con unos de la tribu de Rubén y un tal On. Versículo 2. Instaron a 250 hombres que no eran cualquiera, eran príncipes, hermanos, de la congregación, ¿sí? Versículo 3, se juntaron contra Moisés, o sea, ya no eran disputas y altercados, hermanos, y ahora fue un sindicato, un grupo específico a atacar a ellos. Versículo 3 dice, estamos cansados de ustedes, basta ya de ustedes. Todos somos santos, Dios está con nosotros, ustedes ¿por qué se ponen arriba? Qué interesante, ¿cierto? ¿Por qué ustedes se encumbran sobre nosotros si todos somos iguales? Versículo 3. Versículo 4, hermanos, ante una rebelión así, que habíamos visto antes, Moisés se enojaba, pero es que ahora tiene enfrente a casi 300 personas. Mira la reacción de Moisés. Ya está cansado, hermanos, se postra. Es muy extraña esta reacción, pero humanamente es entendible. Está cansado, ya no sabe ni qué hacer. Se postran ante ellos, lo cual es bastante extraño. ¿Sí? De todas maneras les responde en el versículo 5, mañana veremos quién Dios está con quién. ¿Sí? Versículo 7. Entonces Moisés mandó a llamar a esas personas, a Datán y a Abiram, y esa gente dijo, no vamos a ir. Versículo 13, ustedes nos sacaron de la tierra y nos trajeron, aquí es para morir en el desierto, ¿usted quiere ser el Señor de nosotros? Versículo 13. Versículo 14, no cumpliste las promesas, no nos ha metido en ninguna tierra leche y miel, ¿nos quiere sacar los ojos? No vamos a ir. Versículo 15, ahí sí, hermano, ya no más. Moisés se enoja mucho y le dice al Señor, no aceptes, Señor, su ofrenda. Ni siquiera les he robado un burro. A ninguno de ellos les hice mal. Versículo 20. Jehová habló a Moisés y Aarón les dijo, apártese de esa congregación, los voy a consumir en un momento. Versículo 22. Señor, Dios de los espíritus de toda carne, fue un solo hombre el que pecó. Entonces Dios dice en el 24, pues entonces dile a la congregación que se aparten de los alrededores de las tiendas de esos hombres rebeldes, de Coré, de Datán y de Abiram. Versículo 26, apártense ahora de las casas de esos hombres impíos y no toquen ninguna cosa a ellos para que ustedes no perezcan en los pecados de ellos.
Versículo 27, entonces se apartaron de los alrededores de las tiendas de Jorén, de Datán y de Abirán. Datán y Abirán salieron y se pusieron a la entrada de sus tiendas con sus esposas y sus hijos y sus pequeños. Versículo 28, Moisés dijo: en esto conocerán que Jehová me ha enviado para que hiciera todas estas cosas, que yo no las hice por mi propia voluntad. Si como mueren esos hombres, mueren los hombres, mueren también estos. O si al ser visitados ellos corren la suerte de todos los hombres, Jehová no me envió. Pero si Jehová hace algo nuevo, si la tierra abre su boca y se los traga con todas sus cosas y descienden vivos al Seol, entonces sabrán que ellos irritaron a Jehová. Aconteció cuando terminó de decir todas esas palabras, se abrió la tierra que estaba abajo, abrió la tierra su boca y se los tragó a ellos, a sus casas y a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Moisés es culpable, hermanos, de que Dios hubiera matado a los niños de los rebeldes. La culpa es de esa gente, hermanos. Sacaron a sus niños también, involucraron a sus niños, no pensaron en sus niños. ¿Moisés era el que tenía que pensar en los niños? No, era esa gente, esos hombres impíos. Pues la tierra se abre, hermanos, y todos pagan por el pecado de esas personas. Entonces vemos, hermanos, que todas estas situaciones servían de enojo, un enojo, hermanos, constante contra Moisés. Podemos ver, por ejemplo, Éxodo 32:19, dice: aconteció que cuando Moisés llegó al campamento, vio el becerro y las danzas, se enfureció. Moisés es de los personajes que más veces vemos enojado en la Biblia, hermanos. Y con razón. Esa historia todos la conocen. Se enfureció tanto que estrelló contra el suelo las tablas que Dios mismo le había entregado. Eso tal vez no era la mejor actitud, pero es una reacción, hermanos, que Dios no va a decir que es pecado. Es más, Dios le dijo: pues vuelve a subir otra vez. Si hubiera sido pecado, Moisés no puede ni subir, hermanos. Entonces todo esto, hermanos, provocaba en Moisés un enojo. Enojo, ¿por qué? Porque el enojo santo en nuestras vidas produce en nosotros algo que se llama celo. Celo. El celo es un enojo santo, por así decirlo, que hace, hermanos, que para mí sea inaceptable que el nombre santo sea blasfemado, que sea dicho algo herético, que sea aceptado un comportamiento divisor, que sea aceptado como algo normal o suave, una murmuración. Eso, hermanos, no puede ser aceptado por alguien que tiene celo. Si usted no tiene celo, usted lo va a ver normal, como algo que no es grave. Si usted no tiene celo, le va a parecer duro que la tierra se los trague a los de Coré. Le va a parecer duro. Pero, hermanos, el celo hace que las cosas sean llamadas por su propio nombre. Y miren que a pesar de esto que siente Moisés, esa furia, ira o enojo, los cuales son sinónimos que se usan en él, miren lo que se dice. Números 12:3. La Biblia nos da una descripción sobre él como persona. Con todo lo que tenemos, vemos que quizás hubiese sido suficiente, pero el Espíritu Santo nos quiso dejar esto, hermanos, también. Dice en el 12:3: Moisés era un hombre muy manso, más que todos los hombres que habían sobre la tierra. ¿Qué dijo Jesús? Aprendan de mí que yo soy manso y humilde de corazón. ¿Cómo se describe a Moisés? Como manso. Eso quiere decir que Moisés definitivamente es una sombra del que había de venir. Cristo es superior, Él es excelsamente manso y humilde por excelencia, que se humilló hasta lo sumo en la muerte de la cruz, el Señor Jesús. Pero vemos a un simple mortal que está representando al Señor y lo vimos enojado, enfurecido, estrellando contra el suelo las tablas. Lo vimos deseando destrucción contra los enemigos. Lo vimos enojadísimo. Y ahora así Dios dice: es el más manso de todos. El enojo, hermanos, no convierte en orgulloso a nadie. El celo de Dios hace que uno, hermanos, permanezca siendo manso. Versículo 3. Pero ustedes creen
que para los opositores Moisés era manso? No. ¿Cuál fue la descripción que se le dio a Moisés por parte de los rebeldes en número 16? Que se quiere encumbrar, que se quiere enseñorear, ¿cierto? Que nos quiere sacar los ojos. Y aquí la Biblia nos lo está describiendo como el más humilde de todos. Deuteronomio 34, para terminar. Todo eso, hermanos, es un resumen, un panorama de la vida de Moisés. Un hombre admirado, hermanos, pero que fue formado por 120 años de experiencia. 40 años como príncipe, 40 años como un peregrino madianita y 40 años como un israelita que saca a un pueblo que lo traiciona, que lo hace enojar y que, como vimos en Deuteronomio, por culpa de ellos Moisés no pudo entrar a la tierra prometida. Y en Deuteronomio 34, del 1 al 5, se dice que Moisés murió a los 120 años en la ladera del monte Pisga, en la tierra de Moab. En el versículo 6 se dice que el Señor lo enterró. En Judas 9 se dice que el arcángel Miguel vendría, en Judas 9, para disputar con Satanás, porque Satanás quería robar el cuerpo de Moisés. O sea, podemos imaginarnos, hermanos, que el pueblo trató de encontrar al cadáver y quién sabe qué cosas hacer. Y Lucas 9:30, volveremos a ver a Moisés en el monte de la transfiguración. El Señor Jesús muestra su deidad y están los tres apóstoles principales allí. Vienen Moisés y Elías. En Deuteronomio 24, Dios le dijo a Moisés: solamente te dejo que la veas, pero no pasarás para allá. Y en Lucas 9 lo vemos ahí en el monte Getsemaní, que queda en Jerusalén, la capital de la tierra prometida, hablando con el Mesías prometido. Moisés ya había ido a la tierra prometida, hermanos, porque nuestra verdadera tierra prometida, como mirábamos en Hebreos, es la Jerusalén celestial, la congregación de los redimidos. Es allá hacia donde vamos. Esa es nuestra herencia, esa es nuestra tierra prometida. Moisés lo supo. Y aunque el Pentateuco, o sea la Torá, son una unidad, cada uno de los 5 libros tiene un estilo distinto al otro. Entonces uno tiene a Génesis a un lado y lo compara con Éxodo, y uno va a encontrarse que, aunque encajan como rompecabezas, como dos fichas creadas para juntarse mutuamente, hay un complemento, hermanos, y aún así no mantienen el mismo estilo. Recordamos, por ejemplo, con Génesis. En Génesis hay genealogía y sobre todo hay historia, pero en Éxodo vamos a ver un estilo literario muy variado. De hecho, podría decirles que de los 5 libros el más variado es Éxodo. ¿Por qué? Porque Éxodo tiene poesía. Éxodo 15, por ejemplo. Éxodo tiene genealogía, Éxodo 6. Éxodo tiene historia, Éxodo 17. Éxodo tiene legislación, Éxodo 21. Éxodo tiene narrativa histórica, o sea, tiene muchísimos estilos, y todo lo maravilloso es que, a pesar de que tiene tanta variedad de estilo, se junta y no colisiona, no choca los estilos entre sí, sino que encajan. Solamente el Espíritu Santo podría hacer eso, hermanos, que dentro de un solo libro mantenga la unidad, siendo tan distinto en su forma de expresar las ideas. Entonces vemos, hermanos, también la capacidad humana de Moisés de compendiar diferentes estilos y mantener así el único tema. El libro de Éxodo trata de una sola cosa, que podríamos mirarla desde 2 perspectivas. O sea, el establecimiento de la nueva nación bajo el pacto. Hay una nación que es esclava, pero que es descendiente de un amigo de Dios. Y esa nación, Dios le da la independencia y le entrega un pacto para hacerla diferente a las demás. De eso trata Éxodo. Entonces ustedes se dan cuenta que en ese resumen que acabo de hacerles de todo el libro, hay 2 perspectivas. Desde la perspectiva de Dios y desde la perspectiva del pueblo.
Entonces, el libro de Éxodo trata de un Dios que es fiel al pacto. Porque, hermanos, los israelitas no hicieron nada para ganarse la liberación que Dios les dio. ¿Qué fue lo que motivó a Dios a hacer lo que hizo? Que se acordó del pacto que hizo con Abraham, Isaac y Jacob. Así que el libro de Éxodo trata de un Dios que es fiel a sus promesas y que mueve cielo, tierra, mar, tinieblas, langostas, granizo y mueve lo que sea para cumplirlas. Entonces, hermanos, es maravilloso encontrarnos en este libro cómo Dios reconoce a este pueblo de Israel como la descendencia de su amigo. Así que esa relación especial que hubo entre Dios y Abraham, ¿cuál es el propósito de Dios? Que esa relación que hubo con Abraham, Dios quiere tenerla con todos los hijos de Abraham, con la descendencia de Abraham. Entonces en Éxodo vemos que Dios empieza a trabajar para que eso se haga realidad. Les extiende las condiciones de una alianza. Y ahora, ¿cuál es la contraparte? O por lo menos, ¿cuáles las condiciones que el pueblo debe cumplir? Dios es fiel. Él no está bajo condiciones de nadie. Ahí está la gracia, que Él hace un pacto, ¿sí? Porque quiere su condescendencia. Pero el pueblo, como es quien recibe los beneficios, las condiciones, también tiene unas amenazas. ¿Cuáles condiciones debe cumplir, hermanos? En resumen, obediencia y santidad. Así que si resumimos entonces desde la perspectiva del pueblo, el libro de Éxodo es un pueblo que es comprado por Dios, le debe a Dios sujeción, le debe a Dios devoción. Entonces vemos, ese es el resumen de todo el libro de Éxodo. Un Dios fiel al pacto y un pueblo que es comprado y que debe obediencia y santidad. Ambas cosas son inseparables, son una sola. Y logró Moisés mantener el tema central, que es esto que acabo de decir, usando variedad de estilos. Eso es muy admirable. También notemos algo, hermanos. El libro de Éxodo está hablando en términos teológicos. A Moisés no le interesa contarnos historia. De hecho, ¿se acuerdan? No nos dijo ni el nombre del faraón. No nos dijo ni la ciudad donde vivían. Sabemos que vivían en Gosén, pero no sabemos la ubicación exacta, no sabemos la capital de Egipto en donde quedaba en ese tiempo. Lo podemos saber hoy día por la egiptología, o sea, la arqueología, la historia de Egipto. Pero Moisés no nos da eso, porque Moisés no está escribiendo como si él fuera historiador. Moisés está escribiendo como teólogo. Siempre, hermanos, en las escrituras el enfoque es divino, es teocéntrico, cristocéntrico. Entonces notamos algo muy particular. Dios comisionó a Moisés para liberar a la descendencia de su amigo. Los detalles de esa liberación no nos registra aspectos de su vida personal, porque Él quiere que el centro del relato sea tanto Dios como la nación. Así que no nos va a decir qué hizo en los 40 años en Madián, no nos habla de la vida conyugal de Él, son ejemplos de cosas que no nos dice. Tampoco nos da datos precisos de la ruta. Hoy día pues tenemos algunas ubicaciones, ¿no? Que de Mara fueron a Elim, de Elim entraron al desierto tal y caminaron esto, pero mirando, hermanos, es muy difícil ubicar esos lugares. Muy bien pudo haber hecho Moisés ser más específico, hubiera dicho tomamos la ruta tal en dirección oriente a tal lugar, porque él, siendo príncipe, sabría esas cosas. Pero no es su interés darnos detalles ni siquiera de la ruta del Éxodo. Por eso usted puede mirar en algunas Biblias, cuando hablan de la ruta probable, dice ruta probable,
porque es casi imposible saber cuál fue el camino exacto que ellos tomaron. Porque Moisés casi no nos da los detalles precisos. No nos dice el nombre de la dinastía del faraón, no nos dice ni el nombre de la princesa que lo crió. Todas esas cosas, hermanos, no desmeritan el libro, ni desmeritan a Moisés como escritor. Todo lo contrario, resaltan en su propósito central, que él tiene algo en mente, algo entre ojos, que para él es lo más importante. Hay un plan específico. No es hablar de sí mismo, no es hablar de lo poderoso que era Egipto, era mostrarnos más acerca de aquel Dios personal que buscó a Adán. Hablarnos más acerca de aquel Dios que escogió a Noé. Hablarnos aún más de cerca de aquel Dios que llamó a Abraham, que preservó a José. En el libro de Génesis, Moisés nos cuenta los orígenes del mundo, del pecado, de Israel. Y en el libro de Éxodo podemos ver un propósito principal, como les he estado diciendo, es revelarnos a Dios. Tanto es así que en tan solo el capítulo 3 ya nos dice hasta el nombre santo, de boca del mismo santo. En Génesis, ¿qué vimos? Vimos al Shaddai, a Elohim, llamar a Abraham: vete de tu tierra, de tu parentela, y haré de ti una gran nación. ¿Cierto? Vimos a Elohim diciendo: y mi pacto pongo entre las nubes. Cada vez que vengan las aguas, yo veré mi arco. Vemos a José: Elohim los va a visitar, llévense mis huesos de acá. Pero en Éxodo, este Dios se revela de una manera que en Génesis no ocurrió. Y en la medida como Dios se revela, también Dios va mostrándonos cómo el pueblo empieza a unificarse, a independizarse, a ser una nación diferente a las demás. De tal manera que, si pudiera resumir el libro de Éxodo de otra forma, sería un matrimonio. El libro de Éxodo se resume con Yahweh casándose con Israel. Ese es el pacto. Hermoso. Una unión de pacto. El lector, nosotros nos vamos a ser testigos de la unión matrimonial entre Yahweh e Israel en el libro de Éxodo. Así que les voy a dar ahora un resumen o un bosquejo de todo el libro. Vamos a estudiar el libro de esta manera. De Éxodo 1 hasta el capítulo 15, esa va a ser la primera parte, la primera sección del libro, porque podríamos subdividir el libro en tres partes principales. La primera está del 1 al 15. ¿De qué trata? Cuando Israel está en Egipto y cuando sale de Egipto. Esa es la primera parte. La segunda parte del libro va desde Éxodo 16 hasta Éxodo 19. ¿De qué trata esa parte? Israel va de camino al monte Horeb. ¿Qué pasó en la ruta del Rojo hasta el monte Sinaí? Allí están esos capítulos. Y la tercera parte, hermanos, que es de hecho un poquito más extensa, que más adelante también la dividiremos, es desde el 20 hasta el 40. En esa tercera parte vamos a ver ya a Israel como una nación independiente, teocrática, o sea, que está bajo el gobierno de Dios. No es una nación democrática ni socialista, sino teocrática. Dios la ordena, Dios la gobierna. Y tanto es así que es Dios mismo el que les da una legislación. Ese es, hermanos, entonces el resumen temático de Éxodo, y esas son las divisiones que vamos a estudiar estos tiempos que Dios nos permita, estos meses. Bueno, entonces ya tenemos en la mente el resumen completo en una línea, en un párrafo, con el ejemplo del matrimonio también. Vemos el resumen, el libro partido en tres partes, ¿sí?
Viendo el libro de esa manera, va a ser para nosotros más fácil memorizar por lo menos la estructura del mismo. ¿Sí? Vamos a poder comprender lo que Moisés nos está relatando. De todas maneras, hermanos, así partamos el libro en esas 3 secciones. Vamos a darnos cuenta que las 3 secciones tienen en común lo mismo, porque ese es el propósito del libro. Es un mensaje cristocéntrico, un enfoque teocéntrico, y al Espíritu Santo también lo podemos ver, porque en cada una de las secciones vamos a ver al Espíritu Santo actuando en la vida de las personas. O sea, en el enfoque teocéntrico que vamos a ver, que el libro de Éxodo nos va a mostrar atributos de Dios que Génesis no nos dijo. En Génesis vimos a Dios como todopoderoso, creador, pero en Éxodo vamos a ver tantos atributos: misericordioso, clemente, tardo para la ira, Yahvé, Yahvé, que guarda el pacto y la misericordia sobre los que le temen y guardan sus mandamientos, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que la aborrecen, pero que hace misericordia sobre millares de los que le temen y guardan sus mandamientos. Es santo, fuego consumidor, justo. Todo eso está en Éxodo. Vamos a ver el carácter de Dios en Éxodo también. En Génesis vemos a Dios también con su carácter, pero en Éxodo lo vemos más cerca, más personal. Vamos a ver qué es lo que Dios ama, qué es lo que Dios desaprueba. Porque vamos a ver un Dios que tiene compasión de un pueblo que clama, pero vamos a ver un Dios que se enoja cuando ese pueblo murmura. Vamos a ver a un Dios que humilla y destruye a toda la arrogancia y los dioses paganos. Pero vamos a ver un Dios que le da una nube de fuego al pueblo para protegerlo del frío de la noche. En el libro de Génesis encontramos al Hijo muchas veces como el verbo creador, el ángel que llamó a Agar, ¿cierto? El pacto que se le dio a Adán, a Noé, a Sem, a Eber, a Abraham, a Isaac, a Jacob, a Judá. Vimos a Cristo en Isaac, en Noé, en el arca. ¿Sí? Pero en Éxodo vamos a ver a Cristo más de cerca. Vamos a ver a Moisés que le dé la espalda a Cristo. Vamos a ver a Moisés que es guiado por Cristo, a Moisés que representa a Cristo. ¿Sí? Vamos a ver anticipos de lo que Cristo iba a hacer, porque en Génesis encontramos altares, pero en Éxodo vamos a ver un sistema de sacrificios, que era un anticipo de lo que iba a ser el sacrificio supremo de Jesús. También vamos a ver, hermanos, al Espíritu Santo. En Génesis lo vimos claro, lo vimos participando en la obra creadora, lo vimos llamando y atrayendo a los escogidos, lo vimos preservando al pueblo hasta llevarlo a Egipto y en muchas otras ocasiones. Pero en Éxodo vamos a ver al Espíritu Santo, hermanos, también preservando al pueblo, preservando a Moisés, mostrando la gloria de Dios contra los ídolos. Pero hay una manera más especial donde vamos a ver al Espíritu Santo. Y es que cuando lleguemos a la parte legal de Éxodo, a la parte del reglamento, nos vamos a dar cuenta que efectivamente el ser humano no es capaz de cumplir todo eso. Ahí entra el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo será, hermanos, la garantía de poder llevar una forma de vivir cristiana. Sin el Espíritu Santo, el ser humano no puede vivir en forma cristiana. Hay mucha impotencia y frustración esperar frutos de una vida cristiana de una persona que no lo es, porque esos frutos solamente provienen del Espíritu Santo. Así que, hermanos, la forma de vivir que Éxodo nos va a hablar
solamente podrá ser posible bajo la dirección del Espíritu Santo. Y el pueblo que no acata esa forma de vivir, ¿qué vamos a ver? La verdadera naturaleza de esas personas. Entonces vemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ahora hablemos de nosotros. ¿Qué habla Éxodo de nosotros, hermanos? Hay un tema que habla Éxodo más que incluso mismo Génesis. Aunque vimos, Génesis es la piedra angular, la base. Pero en Éxodo, hermanos, la lupa tiene más aumento. En Génesis vimos que las intenciones del corazón del hombre son malas desde su juventud. Génesis capítulo 6. Vimos a personas regeneradas reiterando en pecados. A Abraham negando a su esposa, por ejemplo. En fin. Pero aquí en Éxodo, hermanos, vamos a ver el pecado en el corazón del hombre. Vamos a ver, hermanos, que el pecado hace que las personas digan a Dios: no, yo no quiero ir. El pecado hace que las personas digan: ¿quién es Jehová? ¿Por qué tengo que obedecer a Jehová? El pecado hace que personas viendo todo lo que pudieron ver, hermanos, oír y sentir, aún así continuaran en su vida de rebeldía. Vamos a ver un pueblo que ha recibido en vivo y en directo un pacto matrimonial. Y no ha pasado ni un mes y lo vemos bailando y haciendo fiesta alrededor de un muñeco. Ese es el corazón del hombre. Ahí está. Vamos a ver, hermanos, que hay personas que pueden estar bajo el pacto y aún así no ser salvas. Hay personas que pueden aparentar ser parte del pueblo del pacto, pero que por su incredulidad y por su forma de proceder muestran que realmente no son hijos de Dios. Éxodo es una prueba de eso. Vamos a ver también, hermanos, que aunque el Espíritu Santo nos muestra la forma de vivir cristiana, vamos a ver que cómo es actuar conforme a la carne. Éxodo nos da muchísimas imágenes y ejemplos de cómo es actuar carnalmente, que es que actuar lo contrario a los mandamientos de Dios. Entonces, hermanos, vemos, ¿no? Padre, Hijo, Espíritu Santo. Vemos al corazón del hombre, ¿sí? Y Moisés va a ser como una especie de mediador. Dios rescata al pueblo, pero hay una persona que está ahí en medio, que representa a este Dios. Hermanos, Moisés es una sombra del máximo mediador universal, que es Jesús. Porque la semana pasada mirábamos que Moisés era manso, ¿se acuerdan? Más que todas las demás personas. Pero aún así, el enojo que le causó la rebeldía del pueblo hizo que pecaran en alguna ocasión en Deuteronomio. Y él dice: Señor, déjame entrar. Y el Señor le dice: basta, ya no hablemos más del tema. No vas a entrar y punto. Pero vamos a ver, hermanos, a un mediador supremo. También es excelsamente manso, Jesús. Jesús va a ser superior a Moisés. Jesús es nuestro... Moisés le queda pequeño, hermanos. Pero Moisés va a ser como una sombrita de lo que Cristo será para nosotros en nuestra travesía hacia el Canaán celestial. ¿Sí? Miremos otro detalle. Ya miramos del 1 al 15, que trata del 16 al 19. En el 19 el pueblo se está preparando. En el 20 recibe la ley. La pregunta es: después de entrar en una relación especial con Dios, de conocer la voluntad de Dios de esta manera, ¿cuál es el tema a seguir? ¿Cuál es el siguiente punto? Eso es una enseñanza muy importante para la iglesia universal. Una vez entra la persona a una relación especial con Dios, de pacto, de amistad, de hijos de Dios, debe establecerse las reglas para adorar a ese Dios.
Entonces usted se va a dar cuenta, por ejemplo, ahora capítulo 20, allá Dios da los mandamientos, versículo 21, Moisés se acerca a la oscuridad allá en el monte, versículo 22, y empieza Dios a hablar otra vez, pero ya ahora es a Moisés. Y usted se va a dar cuenta desde el 22 hasta el 26, ¿de qué va a hablarnos en esos versículos? Dios dice, yo quiero que me adoren de esta manera. Tienen que alabarme así, así, así. ¿Ustedes no vieron figuras? ¿No me pueden adorar con representación? Construyan un altar, pero no le pongan martillo. Tiene que ser un altar, ¿sí?, de piedras, de tal forma. Miren eso. Así siempre es el Señor, hermanos. Cuando el pueblo conoce a Dios, conoce la forma de adorarlo. Cuando Dios nos entrega su voluntad, también nos da las condiciones para poder adorarlo. Porque este Dios es tan santo que Él no recibe adoraciones como nosotros nos dé la gana hacer. Como Caín lo hizo. Caín pensó que podía adorar a Dios a su manera y llevó lo que él tenía, lo que podía y lo que quiso, pero no era lo que Dios exigía. ¿Qué fue lo que hizo Abel? Eso. ¿Qué está haciendo Dios? Adórenme de esta y esta forma. El pueblo debe adorarlo de la manera como Dios exige que sea adorado. Entonces vimos, hermanos, en el ejemplo de Abel y Caín allá en Génesis, la manera de adorar a Dios. Exactamente lo mismo, entraron en relación de pacto. Caín es hijo del pacto también, pero aunque está bajo el pacto no es salvo. ¿Qué es lo siguiente a estar en el pacto? Adorar a Dios, pero adorarlo a la manera de Dios. Abel lo hace, Caín no. Aquí vamos a verlo en eso. Otra vez, el pueblo entra en relación de pacto con Dios, pero no todos los que están en el pueblo son realmente salvos. Por eso, apenas Dios les entrega el pacto, empiezan a adorar a Dios a través de la figura de un becerro. Estos son los dioses que te sacaron de Egipto, Israel, a fiesta. Y ahí, hermanos, a adorar a Dios a través de un muñeco de oro en forma de becerro. ¿Qué les pasaba al pueblo cuando adoraba a Dios a su manera? ¿Qué pasó en la ocasión del becerro? ¿Cierto? Hubo una plaga, tuvieron que beberse el becerro derretido. Hay otro ejemplo en Levítico, porque cada libro trae un ejemplo, hermanos, en el Pentateuco. Cuando Nadab y Abiú echaron un incienso y un fuego extraño, adoraron a Dios de una manera que Dios nunca permitió ni exigió. Se salieron de los lineamientos de Dios y la gloria de Dios los consumió. Siempre es igual. Esto lo vamos a ver, hermanos, en eso, que después de recibir la ley, recibimos las condiciones para adoración. La vemos como en el 20 con una forma de altar. Y seguimos pasando las hojas, nos encontramos con la legislación, ¿cierto? Y ahora miren el capítulo 25. Se nos empieza a hablar de la necesidad de construir un tabernáculo. Entonces fíjense que sigue el mismo tema. ¿De qué manera Dios quiere ser adorado? Entonces, recibe la legislación, recibe la manera como Dios quiere ser adorado, y ahora fíjense que ahora nos va a hablar de la construcción del tabernáculo, que va a ser el lugar, el centro de adoración. ¿Sí? El tabernáculo es anticipo ¿de qué? De que Aarón va a ser ungido en el libro de Levítico para poder adorar y dirigir la adoración en el culto. Entonces, de esa manera Éxodo va a ser el encaje perfecto para Levítico. Éxodo culmina con adoración y gloria de Dios, y Levítico continúa con el mismo tema. Bien, entonces, hermanos, todo esto está en el libro de Éxodo. Y es cumplimiento de una cosa. Génesis 17:6 dice: te multiplicaré, está hablando el Señor a Abraham, en gran manera, de ti saldrán naciones y reyes. Estableceré un pacto contigo y con tu descendencia después de ti, de generación en generación, un pacto perpetuo para ser tu Dios
y el de tu descendencia después de ti. Impresionante, hermanos. Hago un pacto de ser tu Dios y el de tu descendencia para siempre. Éxodo nos muestra cómo empieza a cumplirse eso. El pueblo se multiplica, es llamado bajo el pacto y se le entregan las condiciones para que adoren a Dios como Dios. Entonces, hermanos, vemos esta situación otra vez. Realmente Dios tuvo una relación muy especial con Abraham. Y cuando estudiamos el tema de Abraham, vimos que Abraham es amigo de Dios. Es de los pocos personajes en la Biblia que se les dice amigo de Dios. Pero Dios quiere que todos los hijos de Abraham sean como su padre Abraham, amigos de Dios. Entonces, para ser amigos de Dios, hermanos, es necesario estar bajo ese pacto. Él quiere, Dios, estar tan cerca de cada creyente, tal como lo estuvo con Abraham. Esto es lo que Dios va a construir en la vida de cada israelita. Porque notemos algo, hermanos. Dios llama y redime a la nación entera. Pero los mandamientos que da son para cumplimiento individual. O sea, que aunque Dios llama a todo el pueblo de Israel, Él quiere tener una relación de amigo con cada israelita. Así es con nosotros. Él nos llama y nos ve como un solo pueblo, su iglesia. Pero Él quiere establecer una relación especial con cada cristiano, con cada hermano, cada creyente, cada miembro. Hay una relación especialísima con la iglesia, pero también la hay con cada miembro de la iglesia. Entonces, hermanos, en el dispensacionalismo se ve al Éxodo como la ley, como una especie de pacto de obras. Hay algunas personas incluso que han llegado a pensar que Éxodo muestra que las personas eran salvas antes de Cristo por medio de obras, por medio de obediencia. Pero, hermanos, el libro de Éxodo no es un reglamento que le da salvación a la gente. Éxodo tiene leyes y mandamientos, sí, pero esas leyes y mandamientos no tienen el propósito de darle salvación a los obedientes, porque la salvación nunca ha sido por obras. No hay nada que la persona pueda hacer que pueda comprar o merecer su salvación, ni siquiera obedeciendo las leyes que Dios mismo entregó, porque como mirábamos es imposible lograrlo plenamente. Entonces, hermanos, Éxodo no nos va a hablar de un Dios duro que exige cosas duras para que solo los duros puedan ser salvos. No. Éxodo nos está hablando de un Dios de gracia que es fiel a sus promesas, que redime a un pueblo indigno a través de un mediador. Un Dios que quiere convertir a ese pueblo en su posesión más preciada. Que por supuesto, ese pueblo le debe a Dios obediencia, le debe a Dios santidad. Pero estas cosas son una consecuencia de la elección, no una ganancia. Es decir, el pueblo era obediente, el pueblo podía vivir en santidad porque fue escogido. Porque él no fue escogido por ser obediente y ser santo. ¿Me entienden, hermanos? Así pasa con nosotros. La iglesia de Éxodo, nosotros, la iglesia actual, no somos escogidos por ser obedientes, por ser santos. Todo lo contrario, somos escogidos para ser obedientes, para ser santos. Efesios 1 lo dice. Escogidos en el amado antes de la fundación del mundo para ser santos.
y sin mancha delante de Él. Es una consecuencia. Por eso es que todos los reglamentos se dan después. Porque hermanos, si Dios hubiera tenido como condición para tener una relación con alguien de santidad y obediencia, no puede escoger a nadie, hermanos. Porque desde Adán todos hemos sido desobedientes y traidores. Entonces, Éxodo nos va a enseñar que la obediencia es la respuesta de un corazón regenerado. La obediencia a las órdenes de un Dios santo son la respuesta de la salvación que ese Dios santo nos regaló. Dios nos adoptó como su pueblo y, hermanos, más grande aún, como sus hijos. Así que vamos a responderle por medio de obediencia, por medio de adoración genuina. Y de esa manera, hermanos, para terminar digo lo siguiente. ¿Cómo empieza Éxodo? Dios cumple la promesa de que el pueblo se multiplica. ¿Y qué más pasa? Ve que su pueblo está siendo afligido. Se acuerda del pacto y dice, ya es tiempo de bajar a redimirlo. Así empieza el libro de Éxodo. Dios se acuerda del plazo que le fijó a Abraham. ¿Se acuerda que lo vimos? 400 años, las 4 generaciones. Dios se acuerda de eso y baja para liberarlos. ¿Y cómo acaba Éxodo? Éxodo 40. La gloria de Jehová llena el tabernáculo. Empieza con Dios mirando a su pueblo con compasión y queriendo descender para liberarlo, y termina con Dios en medio de su pueblo con su presencia real y material. Ahí. Ese es el cumplimiento de lo que leímos en Génesis 17:7. Yo seré tu Dios y él de tu descendencia para siempre. Allá está en Éxodo 40, ese mismo Dios que se le presentó a Abraham está llenando el tabernáculo que él mismo ordenó que se le construyera para vivir en medio de su pueblo, de la descendencia de su amigo. Hermoso. Oremos.